Bienvenidos a la clase de hoy, donde estaremos hablando sobre la materia, que es el campo de estudio de la química. Recuerden, cuando vimos la definición de química, dijimos que era el estudio de la materia. Entonces vamos a ver eh, qué exactamente es la materia, cuáles son sus propiedades y cómo se clasifican. La materia es cualquier sustancia que contiene masa y ocupa un espacio. Los materiales que usamos, como agua, madera, platos, bolsas de plástico, ropa, zapatos, todo lo que usted puede ver a su alrededor y no ver, porque inclusive el aire que respira no lo puede ver, eso se considera o es materia. Todo lo que usted puede ver ahorita mismo a su alrededor e incluso no verlo se le llama materia. La materia se va a clasificar en dos grandes grupos: las sustancias puras y las mezclas. Las sustancias puras a su vez se van a clasificar en elementos y en compuestos, y las mezclas van a ser homogéneas y heterogéneas. Esta es la forma fácil y aquí vamos a venir cada vez que veamos una de estas clasificaciones. Propiedades de la materia. La materia tiene dos propiedades. Tiene las propiedades químicas y tiene las propiedades físicas. Vamos con las propiedades físicas. Las propiedades físicas son todas aquellas que describen a la materia. Por ejemplo, el color, el punto de fusión, de ebullición, la forma. Entonces, las propiedades físicas son aquellas que se observan sin afectar la identidad de una sustancia. Usted puede ver que el agua es transparente, es una propiedad física, no tiene color. Ahora, las propiedades químicas son aquellas que describen la habilidad de una sustancia para cambiarla a una nueva sustancia. Durante un cambio químico, la sustancia original se convierte en una o más sustancias nuevas con diferentes propiedades químicas o físicas. Eso lo vamos a ver ahora más adelante cuando hablemos del cambio químico. Entonces, las propiedades químicas vamos a verlas más detenidamente cuando veamos algunos ejemplos. Bien, tenemos algunos ejemplos de propiedades físicas. Como le dije, el color, olor, la forma, el tamaño, dureza, maleabilidad, densidad. Son algunas de las propiedades físicas que podemos ver en la materia. En cambio, las propiedades químicas pues, son propiedades que ya vienen establecidas con la sustancia o con la materia, pero que nosotros no podemos identificar o ver con nuestros ojos. Por ejemplo, la toxicidad de una sustancia. Nadie puede ver una sustancia y simplemente decir, esta sustancia tiene esta toxicidad. Como si podemos verlo en una propiedad física, en decir que algo es de color negro, por ejemplo. Entonces, esas son propiedades químicas: toxicidad, flamabilidad, punto de ebullición, de congelación, reactividad, entalpía de formación, oxidación. Propiedades muy de la materia. Bien, los estados de la materia. En los estados de la materia vamos a ver tres estados típicos que son con los que vivimos en este mundo, que es el estado sólido. Todos han visto un cubo de hielo. Vamos a poner la perspectiva del agua, que es el ejemplo que hemos visto todos en sus tres estados: líquido, sólido y gaseoso. Cuando tenemos un cubo de hielo, el agua está en estado sólido. Cuando la tomamos desde un vaso, está en estado líquido. Y cuando se hierve agua, el gas que sale, pues es agua en vapor, es el estado gaseoso. Y así la materia en este planeta Tierra se encuentra en esas tres formas, de forma natural: líquida, gaseosa y sólido. ¿Cómo están las moléculas? En un sólido las moléculas están como están aquí, bastante apiñadas. Por eso que el cubo de hielo tiene una forma
cuadrada, dependiendo del recipiente en que usted lo contenga. Si lo echan en un vaso, va a tener forma cilíndrica, ¿verdad? Las moléculas están bastante apiñadas como están aquí. En el líquido están un poquito más apiñadas, pero no tanto como en el sólido, y en el estado gaseoso las moléculas de agua están bastante dispersas. Ahora, hay otros dos estados de la materia que existen, pero que no los vamos a ver tan detenidamente, solamente como cultura general para que lo conozcan, porque con ellos no lidiamos todos los días, que es el estado de plasma, que se encuentra, por ejemplo, en la superficie del Sol, lugares muy calientes, y el estado Bose-Einstein, que se encuentra o se puede encontrar en lugares muy, muy fríos. O sea, es más o menos un pantallazo de cómo usted va a ver el estado de plasma y el condensado de Bose-Einstein. Bien, ya vimos propiedades, ahora vamos a ver los cambios. Cambios físicos es cuando la materia experimenta un cambio de su estado o su apariencia, pero su identidad o composición permanecen iguales. Por ejemplo, un cambio físico. Vamos a ver, poner perspectiva del agua. Si usted tiene un cubo de hielo y lo deja en la mesa derritiéndose y cambia a líquido, ahí hubo un cambio físico, porque pasó de ser sólido a líquido, pero no hubo un cambio en la composición. ¿Por qué? Porque antes era un cubo de hielo, ahora es líquido. ¿Dejó de ser agua? No, sigue siendo agua. Lo único que pasó de un estado sólido a un líquido. Entonces los cambios físicos ocurren por un cambio de forma, por un cambio de estado, pero sin dejar de ser lo mismo. En el cambio químico ocurre lo contrario. Cuando una sustancia se convierte en otra, o hay un cambio de color, olor, o se ve algún tipo de reacción o burbujeo, entonces ahí hay un cambio químico. Algo se está transformando en otra cosa totalmente distinta. Ejemplo de cambio físico, tenemos cambio de estado, por ejemplo, agua en ebullición, agua en congelación. Agua de ebullición es gaseosa, aquí es congelada. Cambio de apariencia, disolución de azúcar en agua. Porque el azúcar usted la puede ver a simple vista. Si la diluye en agua queda diluida, pero el azúcar no va a dejar de seguir siendo azúcar. Cambio de forma, usted martilla un lingote de oro en brillantes hojas. Esas láminas de hojas de oro cambiaron de forma porque antes era un lingote, pero no dejó de ser oro. Cambio de tamaño, cambio de forma son otros de los ejemplos de cambio físico. En cambio, para los ejemplos de cambios químicos, podemos ver un tipo de cambio químico cuando se ilustra la plata. Lo brillante de la plata metálica reacciona con el aire y obtiene un recubrimiento negro granuloso. ¿Te han visto la plata que con el tiempo hay que limpiarlas porque se van tornando negras? Hubo un cambio de color, es un cambio químico. Puede ser que se está oxidando. Cuando se quema la madera, usted ve la madera color chocolate, se quema, pasa a negro. Un cambio de color, ahí seguro un cambio químico, una reacción por efecto del calor. Cuando se carameliza azúcar, azúcar es blanca, la carameliza, que es ponerla en un sartén a fuego hasta que se va convirtiendo o tomando una tonalidad oscura y parece al final como una mercocho tipo de miel, también hubo un cambio. Formación de un óxido, por ejemplo, cuando usted va a una ferretería y compra un clavo, tiene un color brillante, metálico,
bastante bonito, pero con el tiempo, por acción del oxígeno, se oxida y termina cambiándose a chocolate. Entonces se oxidó, hubo un cambio de color. Bien, volvemos al cuadro original, donde teníamos la materia y la clasificación. Cuando hablamos de sustancias puras, vamos a ir primero por esta rama de la clasificación de la materia. Las sustancias puras, que se dividen en dos. Cuando hablamos de elementos, son todos esos elementos de la tabla periódica que usted haya visto o escuchado alguna vez. Hidrógeno, oxígeno, aluminio, calcio, potasio, sodio, magnesio, aluminio, azufre, todos los elementos de la tabla periódica van aquí donde dice elemento. Y los compuestos son la unión de esos elementos. Por ejemplo, vamos a seguir con el tema del agua. Cuando hablamos de elementos, hidrógeno y oxígeno. Pero si se une el hidrógeno y el oxígeno para formar agua, entonces eso sería un compuesto. El agua es un compuesto formado por hidrógeno y oxígeno, y en los elementos, aquí dan ejemplo el cobre, pero podría ser el hidrógeno y el oxígeno también. Cualquiera de todos los elementos que existen en la tabla periódica. Ahora, cuando la materia no es una sustancia pura, sino una mezcla, está dividida en dos también. Cuando hablamos de mezclas homogéneas, son aquellas mezclas que están unidas, dos sustancias, y que usted no puede identificar de qué materia está compuesta. O sea, están unidas de una forma, o están mezcladas de una forma, que usted no puede identificar qué materia conforma esa mezcla homogénea. Les doy un ejemplo. La soda, entonces una soda Coca-Cola. Esa es una mezcla de varias sustancias. Pero usted compra una soda o una botella de Coca-Cola y usted no puede identificar dónde está la cafeína, dónde está el azúcar, dónde está el caramelo, dónde está el agua. Es una mezcla bastante homogénea, bastante uniforme, y usted no puede identificar cuáles son las partes de esa mezcla. En cambio, en la heterogénea, son mezclas que usted fácilmente puede identificar. Por ejemplo, si tiene agua y cobre, una láminas de cobre, y usted las mezcla, usted fácilmente puede decir dónde está el agua y dónde está el cobre. Entonces, eso es una mezcla heterogénea. Bien, dicho eso, podemos hacer esta pequeña práctica, que es la que ustedes deben hacer. En la primera parte se van a encontrar un pareo, donde simplemente con todo la teoría y el PowerPoint que les acabo de mostrar, estudiándolo, ustedes pueden desarrollar este pareo. Por ejemplo, dice sustancia pura formada por elementos diferentes. Recuerden que vimos que las sustancias puras eran los elementos o los compuestos. Entonces, si te dice sustancia pura formada por elementos diferentes, esa es la definición de un compuesto. Entonces usted se va acá y pone uno aquí, y así sucesivamente. En la parte 2 va a indicar el estado de los siguientes materiales. Estados. ¿Cuáles son los estados que vimos? Líquido, sólido y gaseoso. El acero, ya todos saben que son dos mezclas de dos metales, pues es sólido. Helio es un gas noble, gaseoso, y así sucesivamente. Colocan si es líquido, sólido o gaseoso. En la tercera parte van a identificar las sustancias como mezclas, elementos o compuestos.
Por ejemplo, el alcohol al 95% es una mezcla, ¿verdad? Porque el agua pura y el alcohol, aquí va a haber alcohol al 95% y el otro 5% va a ser agua. Es una mezcla. El oro es un elemento de la tabla periódica. El amoníaco es un compuesto porque está formado por nitrógeno e hidrógeno. Y así sucesivamente llenan esto. En la cuarta parte van a hablar o van a poner si las mezclas son homogéneas o heterogéneas, como acabamos de ver. Por ejemplo, el agua y el aceite. Todos saben que es una mezcla que no se mezclan al 100%, no es homogénea. Es una mezcla heterogénea. Porque usted puede identificar dónde está el aceite y el agua. Porque sí, es una mezcla, pero no se llegan a unificar o a homogenizar. Acá esto lo llenan con teoría, 5 propiedades físicas, ya las vimos, 5 propiedades químicas también. Y acá van a poner un ganchito sobre los enunciados que digan acá. No se disuelve en agua, o sea que es insoluble. Eso es una propiedad física o química. Química. Y así van llenando todo esto. Acá también propiedades físicas o químicas. En esta parte dice indica el cambio que ocurre. El piso mojado se seca después de un tiempo. Tiene que decir que pasó del estado líquido al estado gaseoso. Se evaporó esa agua. Formación de nieve, formación de nubes. Te dice pasa de líquido a sólido, de gaseoso a líquido y así sucesivamente. Y por último, enumerar si aquí ocurrió un cambio físico o químico. La leche coartada. Recuerde que para que haya un cambio químico, debe haber cambio de olor, color, incluso sabor. Lo puede percibir en una leche coartada. Así que la leche sería un cambio químico. Picar el hielo, lo está picando, pero dejó de ser hielo, dejó de ser agua, no. Es un cambio físico. Así que esta es la práctica correspondiente al tema que acabamos de ver. Mañana se las envío a todos. El que me la quiere pedir también lo puede dejar en los comentarios y pedirme aparte esta práctica si la quiere desarrollar. ¿Ok? Entonces es todo por la clase de la materia.